Hola a todos y todas, yo soy Marisa y esto es Books by Empeeto. En el vídeo de hoy vengo con un tema que el otro día os pregunté por historias de Instagram si os interesa, que es un poco hablar de estudios, oposición, planificación del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Como sabéis, hace unos meses que empecé a opositar, así que he estado así como en un periodo de intentar adaptarme a esta nueva rutina, y aunque llevo menos de 2 meses, es decir, la semana que viene hago 2 meses opositando, creo que le estoy cogiendo bastante bien el tranquillo a lo que es la planificación, la adaptación a la nueva rutina, y creo que la base de todo eso es al final pues una buena planificación. Y por ello, como sé que muchos de vosotros estáis bien opositando, bien estudiando algún grado, máster o cualquier cosa, pues vengo aquí pues con ideas, con tips para vuestra planificación y para vuestro estudio. Así que dentro vídeo. He decidido dividir un poco el vídeo en una primera parte donde voy a hablar más de lo que es la planificación y la organización del tiempo, y después voy a hablar más de, una vez que estamos estudiando, tips para el estudio y estudiar mejor. El primer consejo que tengo para daros es que tengáis una concepción visual de las franjas de tiempo que tenéis para estudiar. ¿Por qué? Porque algunos de vosotros estaréis estudiando, otros a lo mejor estáis haciendo una oposición que requiere tener una parte física y otra parte de estudio más teórico. O sea, entonces no todo el tiempo va a ser lo que es estudio, estar estudiando en libros. Entonces es muy importante que vosotros tengáis una visualización semanal del tiempo que tenéis realmente para estudiar. Este, por ejemplo, es mi planificación semanal, ¿vale? Esto creo que es de Mr. Wonderful o algo así, que yo me lo compré hace muchísimo tiempo porque yo llevo utilizando lo que es la planificación. Creo que este tipo de planificación se llama planificación por franjas, o sea, por franjas horarias, ¿vale? Yo este tipo de planificación la llevo utilizando muchísimo tiempo, porque creo que desde tercero o segundo de carrera yo me voy asignando por colores las franjas que corresponden a la misma como tarea. Por ejemplo, en azul tengo las clases de inglés, en naranja está el gimnasio, lo amarillo es de la oposición y así, ¿vale? Entonces, creo que es súper importante tener como una visión clara de realmente qué tiempo vas a tener para estudiar. Yo, una vez que tengo esa planificación, normalmente estudio de unas 6 a unas 8 horas diarias, dependiendo de variables como, por ejemplo, si tengo clase de inglés ese día, si, por ejemplo, hoy es viernes. Hoy yo tengo menos horas asignadas, tengo 6 horas y media, porque tengo incrustado como franja grabar este vídeo de YouTube, aparte de que al ser viernes ya soy menos efectiva en mis horas porque estoy más cansada. Y bueno, una serie de cosas, ¿vale?, que tú vas tomando en cuenta a la hora de ocupar tus franjas horarias, de forma que tú seas muy realista a la hora de ponerte los objetivos de hora que quieres estudiar al día. Por ejemplo, en el caso de personas que estén en la universidad o algo de eso, pues si por ejemplo tienes toda la mañana clases, pues realmente a lo mejor solo tienes 4 horas por la tarde para estudiar o algo así, pues todo eso. Y una vez que yo ya tengo mi planificación semanal de, bueno, este día voy a poder estudiar tantas horas, este día tantas, teniendo en cuenta también pues eventos sociales, cualquier cosa, el cumpleaños de no sé quién o de tu madre, cualquier cosa así, una vez que ya tienes como estructurada en tu mente cuántas horas dispones cada día, yo me voy a este planificador que yo tengo de estudio, que realmente esto era una libreta en blanco de estas que vienen con las revistas, y yo me la he ido haciendo yo, ¿vale? Y entonces yo aquí me he hecho otro planificador semanal, pero solo de estudio. Si bien lo otro era como planificación semanal en general de todas las cosas que tengo que hacer y de todas las horas disponibles en mi día, esto es solo de estudio. Entonces aquí yo lo que voy haciendo es, teniendo en cuenta los objetivos que me ha marcado mi preparadora, es decir, imaginemos que yo tengo que estudiar esta semana el tema 1, 2 y 3 del bloque 1. Pues teniendo en cuenta que yo dispongo de 6 días, porque tengo un día de descanso para estudiarme el tema 1, 2 y 3, y teniendo también en cuenta las horas que voy a disponer cada día, yo lo voy dividiendo por cada día. No sé si se aprecia en cámara, pero por ejemplo aquí el lunes tenía
El lunes solo tenía 2 horas para estudiar por la mañana porque creo que tenía psicóloga, entonces me puse mañana 2 horas, memorizar tema 11, tarde repasar tema 4, repasar tema 12, 2 horas para repasar el tema 4 y 2 horas para repasar tema 12. Cuando digo repasar muchas veces es repasar memorizando. Entonces, como veis, al final utilizamos como una especie de planificación mixta entre la típica planificación de planificarse por tareas y también una planificación basada en horas. A mí este es el método que más útil me está siendo porque creo que, por ejemplo, para el estudio de una oposición, a lo mejor si estuviese en un grado universitario donde tuviese que hacer prácticas o donde tuviese que hacer como tareas más pequeñas, sí que a lo mejor es más rentable el método por tareas. Pero estando estudiando en una oposición, creo que el método por tareas no es para nada el recomendable desde mi punto de vista, porque tú nunca, por ejemplo, si estás estudiando una legislación, tú nunca te la vas a terminar de saber bien. O sea, es casi imposible. O sea, obviamente la puedes llevar más controlada o menos controlada. Puedes saberte algunos artículos de memoria. Pero es muy difícil que tú digas, me sé de memoria la Constitución Española de arriba abajo. O sea, sí que te la vas a saber, pero siempre puedes repasar más, siempre puedes estudiar más. O sea, yo tengo la sensación un poco de que llevo 2 meses solo, pero mi sensación es que al final el estudio en una oposición es infinito. Tú podrías estar infinitas horas estudiando, infinitas horas repasando, porque es muchísimo temario. Por ejemplo, al final mi oposición, por ejemplo, es de casi todo derecho y es como casi imposible saberse todas las leyes y todos sus artículos y todas sus disposiciones y todas sus cosas de memoria. Entonces al final tú tienes que organizarte más las horas que tú tienes efectivas de estudio, teniendo en cuenta que nuestro cerebro al final pues tiene un tope. Además, aparte de este study planner que yo tengo, yo al lado de mi mesa de estudio siempre tengo este como planificador diario donde me apunto las tareas que tengo para cada día, o sea, lo que se supone que me ha asignado para cada día, para ir verificando si lo he hecho. Yo, por ejemplo, normalmente las cumplo porque al principio no, ¿vale? Pero ahora ya estoy en un punto en el que más o menos yo sé cuánto tardo en hacer cada cosa. Obviamente cuando empiezo bloque nuevo no, pero yo más o menos sé si hay un tema que lo miro por encima, yo sé si ese tema me va a costar más, sé si me va a costar menos, sé cuánto tiempo necesito para memorizar algo, cuánto tiempo necesito para esquematizar algo. Por eso al final también es un proceso, yo creo que el de la planificación y el del estudio, mucho de conocerse a uno mismo, conocer tus tiempos, tus hábitos y conocer cómo eres tú como estudiante. Pero sí que diría que es muy importante, por ejemplo, en este planificador diario, si yo estuviese todo esto lleno hasta abajo de cosas sin tachar, creo que eso al final es muy desmotivante. Por eso mi recomendación al final es establecerse una serie de objetivos que sean realistas y que sean realmente alcanzables. Y esto lo digo tanto en cuanto al establecimiento de las horas que queremos estudiar, como a los objetivos en sí de las tareas y de los temas que vamos a estudiar cada día, porque creo que no hay nada como más desmotivante que enfrentarte a un día y otro día y otro día no cumpliendo los objetivos que te habías previsto. Creo que ir cada día cumpliendo esos pequeños objetivos que te van marcando, cumpliendo las horas que te habían marcado, es como el impulso que tú necesitas cada día para continuar. Sin embargo, si tú, por ejemplo, tienes otras obligaciones, tienes trabajo, tienes hijos, lo que sea, y te pones 10 horas para estudiar, tú al final te estás poniendo un objetivo que seguramente está predestinado al fracaso. Entonces, eso al final es muy desmotivante y yo creo que es mejor optar por una vía como más, no sé, como más realista, más optimista, ¿no? Pero realista. Y después, ahora voy a hablar de lo que son más los tips de estudio. Y el primer tip de estudio es tener una rutina de mañana que sea más o menos
agradable. Si yo me levanto y lo primero que hago es sentarme, o sea, hacer la cama tal, y me siento en la mesa de estudio, yo después, a lo mejor la primera hora sí voy a ser productiva, pero conforme vayan pasando las horas, cada vez las horas de estudio van a ser menos efectivas. Y esto es algo que me he dado cuenta con el tiempo, que algunas veces el sacrificar ciertos tiempos después conllevan como un mayor rendimiento en el estudio. Yo en mi caso me despierto bastante temprano. Ahora mismo me despierto sobre las 6:15 o así de la mañana. Es que hay días que me levanto a lo mejor un poco antes, a las 6:10, otros días a las 6:30, pero más o menos siempre por esa hora. Y lo primero que hago es tomar un desayuno ligero para después irme al gimnasio, y después ya pues me ducho, tal, no sé qué, y a las 9, hoy por ejemplo a las 9 ya estaba estudiando. Hay otros días que a las 9 tengo clase de inglés, pero cuando no tengo clase de inglés, a las 9 yo estoy estudiando. A mí esto por ejemplo me está funcionando súper bien. Esto creo que llevo haciéndolo como el último mes. Y yo pensaba que a lo mejor iba a estar más cansada, pero claro, o sea, para hacer, por ejemplo, este tipo de cosas, de ir al gimnasio o hacer deporte a primera hora de la mañana y tan temprano, es muy importante dormir las horas suficientes. O sea, no se trata de dormir 5 horas, ir al gimnasio a las 6 de la mañana, sino que se trata a lo mejor yo a las 10 estoy ya cerrando móvil, cerrando cosas, metiéndome a la cama para leer un poco, para sobre las 10:30, 11 menos cuarto estar durmiendo. Ejemplo de una rutina de mañana que a mí, por ejemplo, me parece agradable. A mí me encanta hacer deporte, entonces pues a mí eso me parece agradable. No tiene por qué ser irte al gimnasio, a lo mejor simplemente con darte un paseillo o, no sé, bajar a que, yo que sé, que te dé un poco el aire en la cara, o simplemente tomarte un desayuno con tranquilidad. No tomarte, por ejemplo, el desayuno ya directamente en la mesa de estudio, sino que realmente pase un poco de tiempo hasta que, mientras te despiertas y tal, hasta que te pones a estudiar. Creo que también esto va a ayudar bastante con el segundo punto, que es tener la mente despejada. Es algo que también recomiendo mucho a la hora de ponerse a estudiar, y es como no tener la sensación de que tienes un montón de tareas pendientes. Algunas veces tareas pendientes no son cosas como súper grandes, algunas veces simplemente son que le tienes que contestar un mensaje a una amiga, que tienes que mandar un correo, no sé, cosas así como muy del día a día, ¿vale? Pero que las tienes como ahí en el cerebro pululando. Entonces, todo ese tipo de cosas es mejor hacerlas antes de estudiar, porque si no después, mientras estás estudiando, te van a venir los pensamientos o vas a interrumpir el estudio y te vas a poner a hacer eso. Entonces es mucho mejor hacerlo antes de estudiar. Después, otro de los trucos que tengo yo es que siempre tengo estos post-its a mano, porque a veces cuando estoy estudiando de repente me vienen como pensamientos de algo que tengo que hacer, algo que se me ha olvidado, no sé, de repente como pensamientos intrusivos, pero de cosas que tengo pendientes. Entonces lo que hago para que no estén ahí rumiando en mi cabeza es apuntarlo en el post-it para hacerlo luego. Y entonces es como que una vez que yo lo he apuntado en el post-it, es como que ya mi mente se olvida de ese pensamiento porque ya está apuntado y ya como que me puedo despreocupar. Por ejemplo, esta tarde me he acordado, o sea, me he dado cuenta que se me había acabado el subrayador azul y el amarillo, y entonces pues lo he apuntado, ¿vale? Son cosas a lo mejor muy tontas, pero como que cuanto menos cosas tengamos ahí rumiando, más nos vamos a concentrar en el estudio. Después, otro punto que creo que es esencial es conocer qué tipo de aprendizaje tiene. Yo en mi caso soy una persona completamente, diría que visual, y con una memoria bastante fotográfica. Entonces, muchos de los consejos que voy a dar ahora son sobre todo para personas que tienen como este tipo de memoria, este tipo de aprendizaje, porque al final es algo que a mí me sirve muchísimo, pero también hay otro tipo de aprendizaje como son, o memorias que son como son más el audiovisual. Hay gente que si hace como cosas con las manos se le queda mejor. O sea, cada uno es un mundo, pero yo en mi caso soy bastante visual, entonces hago cosas que favorecen a mi memoria. En primer lugar es el tema del código de colores a la hora de subrayar. Esto hay un montón de teorías, porque yo sí que he visto que hay gente que dice que es súper malo el código de colores porque como que le metes tanta información a tu cerebro que al final como que el cerebro se marea, por decirlo así, un poco mal y pronto, pero a mí eso me dijeron
como un taller como de técnicas de estudio y tal, me dijeron eso. Yo ahora mismo estoy utilizando código de colores en el subrayado y me está viniendo genial. Sobre todo para el tipo test. ¿Y por qué digo esto? Porque hay veces, y sobre todo se trata también de aprender a subrayar, que creo que hay mucha gente que todavía... Yo estoy aprendiendo, creo que estoy aprendiendo ahora a subrayar, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que si lo haces con código de colores te pueden a lo mejor salvar una pregunta tipo test y cosas así. Por ejemplo, con todo el tema del derecho serían todas las excepciones, las salvedades y cosas así, porque hay veces que tú no... Puede ser que no te acuerdes de cuál es exactamente la excepción que ha habido, al menos en mi caso es que mi memoria, o sea, mi mente funciona así. Yo me puedo acordar perfectamente del párrafo y más o menos la distribución que tiene ese párrafo en la página. Me acuerdo si estaba más arriba, más abajo, como que en mi mente yo veo el párrafo, o sea, me acuerdo del párrafo, lo estoy viendo pero con las letras borrosas. Entonces, si por ejemplo la excepción está subrayado en otro color, yo es como que veo ese otro color, ¿vale? Entonces, si en una pregunta tipo test te ponen la típica de siempre, a veces, pero con excepción, ese tipo de cosas a lo mejor las puedes salvar simplemente por esa memoria fotográfica. Por otro lado, creo que es también súper importante el hecho de hacer un estudio mucho más activo. Es decir, si tú te tiras, a lo mejor dices... he estado estudiando 4 horas este tema y no me sé nada. Seguramente es porque has estado leyendo ese tema y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo ese tema, pero no has hecho un estudio activo de ese tema. Para mí, por ejemplo, el estudio activo es subrayar, pero subrayar con sentido, por ejemplo, no con solo amarillo todo o lápiz todo, no, sino subrayar con sentido. Es como empezar a estructurar la información en mi cabeza. Hay gente que hace resúmenes, yo no hago resúmenes. Por ejemplo, yo sí lo que sí que hago mucho es hacer esquemas en flashcards, que son como tarjetas. Y yo hasta que no hago como estos pequeños esquemas, es como que antes de eso diría que como que la información no tiene sentido en mi cabeza, pero hacer estos esquemas es como que organiza todo mucho mejor en mi cabeza, como que pone los puntos de cohesión entre unos y otros. O sea, para mí todo tiene mucho más sentido después de hacer los esquemas. Para muchas personas es como, dicen que es una pérdida de tiempo, pero yo creo que esto va a depender muchísimo de tu forma de aprender y también tu capacidad de memorizar. Hay gente que puede memorizar texto simplemente leyéndolo y después repitiéndolo, pero yo es verdad que necesito, por ejemplo, comprender la materia y necesito como verle cierta lógica. Otro de los tips, y creo que es uno de los que tenía que haber dicho al principio, pero bueno, es dónde estudiar. Creo que la eterna pregunta es si estudiar en tu casa o estudiar en la biblioteca. Y eso obviamente pues es una decisión particular. Yo sinceramente estoy estudiando en mi casa porque entre otras cosas tengo un buen escritorio y desde pequeña he tenido un poco la rutina de estudiar en mi casa, de estudiar en mi habitación. Entonces para mí estudiar en mi casa no es algo que me cueste, pero sé que hay gente que le es imposible estudiar en su casa porque no se concentran nada. Yo, por ejemplo, prefiero también estudiar en casa porque la biblioteca a lo mejor lo asocio más a cuando estaba en la universidad y me tiraba de repente 2 semanas estudiando panzas a estudiar, o sea, exageradas y súper poco sanas, tipo que me quedaba estudiando, yo que sé, hasta las 3 de la mañana y cosas así que hacíamos, no sé por qué no estudiábamos en general en el cuatrimestre y estudiábamos 3 semanas, 2 semanas, una cosa así, pues son cosas que se hacen en la universidad, pero creo que lo que es una oposición, por ejemplo, en este caso es muy diferente. Trata de hacer el hábito de estudiar todos los días. Entonces, para mí, y para poder compaginarlo también con mi rutina,
es mucho más cómodo estar estudiando en mi casa y yo estoy más cómoda, estoy vestida más cómoda, estoy como, no sé, con un ambiente que me parece más agradable, rodeada como un poco de mis cosas, no sé, tengo ahí fotos de mis amigas, de mis bolis, mis lapiceros, no sé. Yo, para mí es súper importante el espacio en el que trabajo, me ayuda mucho a concentrarme si estoy en un espacio que yo considero agradable, y para mí mi cuarto es como que es mío, es muy agradable para mí, entonces me concentro muy bien aquí. Eso sí, creo que es esencial que si vas a estudiar en tu casa hagas una buena separación de espacios. De hecho, yo soy bastante maniática con esto, y es que si tú te vas a dedicar a estudiar 8 horas en tu habitación, en un despacho o lo que sea de tu casa, ese sitio lo utilices para estudiar. Y bueno, en mi caso es mi habitación, así que también duermo en la cama, pero no mezcles espacios. Yo, por ejemplo, estudio en el escritorio, duermo en la cama. Pero aquí en la habitación, bueno, ahora mismo estoy grabando este vídeo, pero en general no hago nada más. Yo no me pongo a leer, por ejemplo, en el escritorio, ni me pongo, yo qué sé, no intento no hacer, yo no hago cosas. O sea, cuando estoy descansando, por ejemplo, me voy de la habitación. Creo que es como súper importante diferenciar como los tiempos y los espacios, porque al final también es como que si yo entro a mi habitación y me siento en el escritorio, es como que ya mi cuerpo se pone en modo estudiar. De hecho, como últimamente estoy haciendo pomodoros, ni siquiera cuando estoy haciendo los descansos de 5 o 10 minutos me quedo en el escritorio, sino que me levanto, y si quiero mirar el móvil me levanto de la mesa o me voy al pasillo y cosas así, para no estar como con el móvil en el escritorio. Otro punto que es bastante importante y que en verdad lo he casi mencionado un poco antes, pero aquí lo quiero como explicar un poco más, y es el manejo de las expectativas, sobre todo con la comparación con otras personas. Y esto es algo que yo todavía estoy trabajando en ello, que me cuesta muchísimo. Al final solo llevo muy poquito opositando, y pues una también tiene sus puntos más flojos, y yo creo que este es mi punto más débil, ¿vale? Y al final creo que la comparación con otros compañeros, en el caso de la oposición, es un error, es un error, así en general, porque cada uno lleva sus tiempos, cada uno lleva más o menos años estudiando. Yo, por ejemplo, en mi caso, a veces me comparo con gente que lleva 2 años, como 2 años y pico, estudiando mi misma oposición, cuando yo llevo 2 meses, y obviamente es que esa oposición, o sea, esa comparación no tiene ningún sentido. Y bueno, esto lo estoy diciendo yo aquí, pero también se trata un poco de aplicarlo, porque después yo soy la primera que no lo aplico. Sé que es difícil, y sobre todo si no es una persona más o menos perfeccionista, esto es difícil, pero bueno, hay que ir aplicándolo poco a poco, porque esto me lo dijo mi preparadora el otro día, es todas las cosas, la presión, los agobios, cualquier cosa de estas que te vaya a servir a ti para estudiar mejor, para estudiar más, para lo que sea, úsala. Pero todo lo que sea destructivo para ti, no lo queremos. O sea, si a ti compararte con otra persona va a hacer que tú digas, uy, yo quiero ser como esa persona, vale, en tu caso úsalo. Pero si, por ejemplo, como es mi caso, lo único que hace es decir, ay, madre mía, qué horror, no me sé el temario, no me sé esto, lo desechamos. Y creo que también esto está bastante relacionado con el manejo de las expectativas y con lo que os decía antes de un optimismo realista. Creo que es bastante importante tener una buena actitud cuando estás opositando, porque yo al final me proyecto a mí misma como un futuro aprobado, ¿vale? Entonces yo me veo así, o sea, es lo que... O sea, yo tengo una visión bastante optimista en este sentido, pero también al mismo tiempo es realista. Es decir, yo me veo así, pero no sé cuándo. O sea, no sé si va a ser dentro de 1 año, 2, 3 o los que sean. Entonces creo que eso es bastante importante, el tema del manejo de las expectativas. Tener una buena actitud, querer ir a por todas, sí. Pero también ser conscientes de que puede pasar antes, puede pasar después. Va a haber semanas que no vamos a estudiar nada, o que se nos va a hacer muy difícil la materia, otras semanas que te vas a concentrar genial. Y creo que al final el tema, por ejemplo, de las oposiciones es mucho que gana al final el que es más persistente.
Obviamente va a haber gente que es como súper inteligente y tal, y que, yo qué sé, se pueden sacar judicatura en un año, yo qué sé, habrá gente así, ¿no? Como gente súper, yo qué sé, eminencias de la vida, pero la gente así más normal, al final creo que es un trabajo muy de hormiguita, muy poco a poco, que de una cosa te sale, un caso práctico te sale horrible, pues te ha salido horrible. Y a seguir, y a seguir, y a seguir, y a seguir, y a estudiar, y a estudiar, y a estudiar. O sea, todo para mejorar. Que suspendes un examen, pues al siguiente año. O sea, es que es como una postura de hemos venido aquí a no rendirnos. Y habrá momentos duros, sí, pero lo vamos a pasar. Y voy a relacionarlo esto, creo que con la actitud y con como esta especie de motivación, de tener una buena, no sé, de poder perseverar tanto, están dos cosas muy relacionadas. Y creo que la primera es no volverte loco. O sea, como decir, bueno, me estoy volviendo un poco majareta porque estoy aquí como estudiando todos los días sin salir de mi casa, no me da la luz del sol. Pues creo que es importante no volverse loco, porque al final tú puedes estudiar un montón, pero si el psique se te acaba yendo, yo creo que es difícil aprobar. Entonces, yo, para un poco contrarrestar los efectos estos, lo que diría sobre todo es el tema del deporte. Creo que es esencial moverse y diría que todos los días. Puede ser deporte más, yo qué sé, más fuerte, menos fuerte, adaptado a tu condición física. Puede ser salir a dar un paseo de 20 minutos todos los días, pero diría que moverse todos los días es esencial, sobre todo si te vas a tirar 8 horas sentado en un escritorio. Y después, por otra parte, y creo que como la otra parte de la baraja es tener ocio y tener otras cosas que te gusten aparte de la oposición. Es decir, está el día de descanso, ¿no? Pero aparte, que el día de descanso a lo mejor es el día que más inclina a que puedas quedar a hacer planes de salir con otras personas y tal, pero intentar meter actividades u ocio que te guste todos los días. Porque tú imagínate que estás 4 años, bueno, 4 años o así opositando. Si vas a estar 4 años opositando, no puedes estar 4 años de tu vida completamente amargado sin hacer absolutamente nada que te guste. Y soy consciente de que hay oposiciones que son horribles, o sea, que tienes que estudiar muchísimo, hay muchísima competitividad, o sea, lo entiendo, ¿vale? Pero creo que el tema de cuidarse también a uno mismo después va a beneficiar positivamente a tu estudio y a cómo rindes. Por eso, yo en mi caso, uno de el ocio que intento meter todos los días es la lectura. Yo leo todos los días, aunque sea una horita, media horita, yo leo eso todos los días porque al final es algo que hace que todos los días estoy haciendo algo que me gusta. Aparte de ir al gimnasio, aparte de hacer deporte, estoy como todos los días haciendo algo de ocio que a mí me gusta. Puede ser para otra persona, yo qué sé, media hora de montar puzzles, es que no lo sé. Pero sí que veo como necesario al final construir una rutina de oposición, por decirlo de alguna forma, de estudio de la oposición, que no sea un calvario para ti. Dentro de que, obviamente, ¿cómo lo explico? Es un sacrificio. Tampoco estudiar 8 horas que sean al día es como lo más guay del mundo y hay cosas mucho mejores que hacer, mucho más placenteras. Pero es un sacrificio que yo creo que tú lo haces para conseguir algo mayor o un objetivo que tú tienes en la vida y que tú consideras no que merece la pena. Pero también para ello, para poder conseguir ese objetivo y tal, yo creo que en el caso de la oposición no tienes que dejar que la oposición pueda contigo. Y bueno, la verdad es que creo que me he enrollado muchísimo, pero es que considero que he aprendido un montón de cosas en estos menos de 2 meses. Y bueno, que todavía soy un bebé opositor, la verdad. Pero bueno, creo que estoy aprendiendo como por primera vez en mi vida a estudiar de verdad y a tener, no sé, o sea, de verdad, o sea, estoy aprendiendo un montón de cosas, lo que es con la oposición, más allá del estudio. No sabría muy bien cómo explicarlo, pero me estoy llevando como otro tipo de enseñanzas también vitales, diría yo, a la hora de sacrificio, de tener como una mente más organizada, de saber lo que quiero en la vida. Y la verdad es que estoy en un punto que estoy bastante, yo diría que
contenta. Y creo que eso también me hace estar como más motivada a la hora de estudiar, porque es como que obviamente estoy estudiando bastantes horas al día, pero aún así, como tengo otras cosas que también llenan mi vida, como es la lectura, como es ir al gimnasio, como es hablar con mis amigas, como es mi pareja, pues es como que no siento que esté como malgastando años de mi vida hasta que apruebe la oposición ni nada de eso, sino que esto es un proceso. Y bueno, que me enrollo muchísimo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya sido útil. Si es así, dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.